Muy buenas noches. Continuamos con los diálogos penales, en esta ocasión el episodio número 58, con el tema eutanasia, constitucionalidad condicionada del homicidio. Nuestro invitado es el doctor Pablo Encalada Hidalgo, quien es un abogado penalista y docente universitario. Actualmente también es socio del estudio Grunt y Asociados, a quien le agradecemos por la invitación y que damos el auditorio a toda su disposición para que trate un tema tan complejo y tan polémico como el de la eutanasia. Pablo, muchísimas gracias, el auditorio es tuyo. Sí, mi estimado Fernando, qué gusto reencontrarnos en este espacio. Buenas noches a todas las personas que están conectadas. Entiendo que se ve por alguna plataforma también. Saludos a todos y gracias a la Academia de Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas por esta invitación. Episodio 58, caramba, qué interesante. Bien, empiezo. Te ha pedido Fernando que tratemos sobre este tema. Sí, se me escucha, ¿no? Sí, ya. Me ha pedido Fernando que hablemos sobre este tema de la eutanasia y creo que simplemente a modo de introducción esta va a ser una presentación muy jurídica, muy poco, digamos, respecto de lo personal en lo de fondo, pero sí quisiera decirlo, ¿no es cierto? Porque quien motiva esto es una mujer muy valiente, generosa además, que ha decidido interponer esta acción, que es Paola Roldán, es una mujer de 42 años quien padece una enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad que afecta a las neuronas motoras y por lo tanto pierde el control de su cuerpo, de la movilidad, y esto hace que de manera progresiva, agresiva, desde hace 3 años, ella ha ido perdiendo a tal punto que hoy está postrada en una cama, ¿no es cierto? Y entonces ella pronto dice va a llegar el momento en el cual no pueda comunicarse con su hijo pequeño que tiene 3 años, se enfermó al poco tiempo de haber nacido, ni comunicarse con su esposo. Y entonces, como esta enfermedad que no afecta, digamos, a sus condiciones psíquicas, su mente está intacta, es una mujer brillante que invito a que la vean en la audiencia de la próxima semana ante la Corte Constitucional. Y entonces ella dice, en algún momento próximo yo voy a dejar de poder comunicarme con mi familia y ese será un momento en el cual la vida ya no tiene sentido. Hoy por hoy dice, ama la vida, abraza la vida, pero cuando llegue ese momento ya eso no será una vida digna, ¿no es cierto? Y entonces digo, una mujer generosa porque lo hace también buscando que sean otras personas, como tantas que han aparecido a partir de esta acción, a contar sus padecimientos o la de sus familiares. Y entonces lo que ella dice es que al final las personas, los ecuatorianos, tengamos el derecho a poder ejercer esta muerte digna. Y entonces, simplemente con eso como preámbulo, lo que se planteó ante la Corte Constitucional es una demanda de inconstitucionalidad condicionada del artículo 144 del COIP sobre el homicidio simple, ¿no es cierto? Yo quiero aclarar sobre esto, yo no soy constitucionalista, yo soy penalista, pero claro, voy a presentarles a ustedes los argumentos que se construyeron en el equipo que está Ramiro Ávila y Farid Simón. Y claro, yo hice mis aportes desde el punto de vista penal, pero básicamente ha sido construido por los más entendidos en este tema. Y entonces el problema jurídico que se plantea es que en otras legislaciones, como en la colombiana o la peruana, existe un delito autónomo que se conoce como en la doctrina o en la legislación como homicidio por piedad. Este tipo penal de homicidio por piedad contiene como hipótesis que el sujeto activo, el sujeto pasivo del delito, sufre una enfermedad grave, una lesión grave, ¿no es cierto?, padecimientos, digamos, dolores intensos, y que con esta motivación pide, ¿no es cierto?, que pide terminar con su vida. Entonces, en estas circunstancias, cuando una persona accede, digamos, por esta piedad, por esta compasión, y accede a darle muerte a esta persona, estas otras legislaciones establecen como que, digamos, le aplican una pena atenuada, ¿no es cierto? Es decir, dicen, esto es punible, ¿no es cierto? Pero la pena tiene que ser necesariamente una pena atenuada, es decir, hay un tratamiento diferenciado entre el homicidio doloso y la muerte por piedad. Si bien es doloso también, porque hay la voluntad de practicarlo, la pena se reduce porque hay esta situación en la cual el sujeto pasivo del delito le pide esta situación. Tanto en Colombia como en Perú, se ha declarado la inconstitucionalidad del homicidio por piedad, ¿no es cierto? Es decir, si bien estaban vigentes, estaban presentes en la norma positiva, constitucionalmente se ha declarado, digamos, se ha declarado la inconstitucionalidad y se ha reconocido el derecho a morir dignamente. Y esto es interesante también, en el Ecuador hasta el año 2014 había un tratamiento diferenciado entre el homicidio simple y el auxilio al suicidio.
en el artículo 454, 454 del derogado COIP, Código Penal, perdón, establecía una sanción de 1 a 4 años. Es decir, el mismo razonamiento, un homicidio atenuado a quien instigare o prestare auxilio al suicidio. Y esta norma fue derogada y no reemplazada en el COIP. Yo, digamos, de alguna forma, y Fernando se acordará, participamos en muchas discusiones para la elaboración del COIP, y yo la verdad es que no recuerdo que se haya discutido el tema de la eutanasia. Por lo tanto, no es que el legislador de manera deliberada dijo, no, vamos a eliminar esta muerte por piedad con otro nombre, sino que no se lo discutió. Yo creo que por un error de técnica legislativa se les cayó, y entonces, a partir del 2014, no solo que ya no había un homicidio atenuado en estas circunstancias, sino que pasó a ser un homicidio doloso como tal. Y si bien en el año 2019 se incorporó una reforma, 151.1, que tipifica nuevamente la instigación al suicidio con una pena de unos 3 años, pero esta vez ya no incorporan el auxilio al suicidio, ¿no es cierto? Por lo tanto, en nuestro sistema jurídico actualmente, el homicidio por piedad tiene la misma pena del homicidio doloso. Y en consecuencia, al no existir un tipo penal autónomo, como el que hablamos, debe entenderse que quien asista, ¿cierto?, quien ayuda por pedido libre y voluntario de la paciente o del paciente que sufre graves enfermedades, dolores intensos, tendrá que ser sancionado por el delito de homicidio simple. Por lo tanto, digo, el problema jurídico es que el tipo penal de homicidio, tal cual con la forma que se encuentra redactado, constituye una barrera legal insalvable que impide la práctica legal de la eutanasia, aun cuando en la clandestinidad se practican 90 suicidios al año. Digamos, es una información que se ha entregado, es pública por parte de la Policía Nacional, 90 suicidios al año por personas que padecen enfermedades terminales. Entonces, lo que nosotros decimos es, hay que regularizar, hay que legalizar la eutanasia porque clandestinamente se está realizando y estas muertes son generalmente muertes violentas, ¿no? Ahorcamientos, disparos, lanzamientos de lugares altos, etc. Esta acción de inconstitucionalidad, esta demanda de inconstitucionalidad se sostiene con varios, digamos, nosotros decimos que la punibilidad de la eutanasia vulnera varios derechos constitucionales, y estos son la dignidad humana, 1; 2, el libre desarrollo de la personalidad; 3, el fomento de la autonomía y la disminución de la dependencia; 4, la integridad física y la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes; y 5, el derecho a morir dignamente. Y con esos 5 vulneraciones a derechos constitucionales sostenemos que además la punibilidad de la eutanasia contraviene el principio de mínima intervención penal. Entonces, lo refiero de una manera breve, como les digo, tomando los argumentos de la acción. Entonces, ¿cómo contraviene la dignidad humana? La dignidad humana es mencionada en la Constitución 21 veces. Esa es una de las formas de concretar esta ética kantiana, ¿no? Que dice que el ser humano es un fin en sí mismo y no puede ser un medio para la consecución de los fines de otra persona. Creo que ese es el mejor concepto para entender lo que es la dignidad humana, y en ese sentido se estaría vulnerando esa dignidad humana si es que no prevalece el fin de las personas para sus propias vidas en uso de su autonomía y su libertad, y se imponen fines ajenos que provienen del Estado, de la ética o de la religión, ¿no es cierto? Como son valores, digamos, que no comparte esta persona. Segundo derecho constitucional vulnerado por la punibilidad de la eutanasia es el derecho a la autonomía y la disminución de la dependencia. El artículo 48, el numeral 5 de la Constitución, que se refiere a las personas con discapacidad, reconoce el derecho de estas personas a la autonomía y a la disminución de la independencia, y la autonomía entendida como la capacidad para tomar decisiones propias y ejecutarlas en relación al ejercicio de cualquier derecho. Y la independencia tiene una dimensión social que tiene que ver con valerse por sí misma y no someterse, subordinarse, relacionarse con otras personas para poder ejercer derechos. O sea, mayor autonomía, mayor independencia. En el caso particular de Paola, 100% dependiente, pues está postrada en una cama sin poder, digamos, no tiene ninguna movilidad y por lo tanto absolutamente dependiente. Y entonces la persona autónoma, al ser dueña de su ser, tiene soberanía sobre su cuerpo, sobre su vida, y entonces este es un fundamento, la autonomía es uno de los fundamentos más importantes con los cuales la Corte de Colombia declaró inconstitucional el delito de homicidio por piedad, ¿no es cierto? Por lo tanto, el tipo penal de homicidio interfiere en la autonomía y en la autodeterminación cuando no prevé una eximente de responsabilidad con los presupuestos de la muerte por piedad. El tercer derecho constitucional es el libre desarrollo de la personalidad, ¿no es cierto? Que está en el numeral 66, numeral 5
de la Constitución de la República, y esto es uno, digamos, siempre hablo de esto en materia penal cuando hablamos de la lesividad, de la antijuricidad material, y esto es algo que nos enseñan en primer semestre de Derecho y parece que nos olvidamos en el camino, ¿no es cierto? Que tiene que ver con que mi derecho termina donde comienzan los derechos de terceras personas. Y esta es una de las manifestaciones de este derecho, es precisamente el control del propio cuerpo. Pues por la libertad de acción, de libre desarrollo de la personalidad, ese debería ejercerse sin ninguna injerencia externa por parte del Estado, de terceras personas, salvo, como dice la propia Constitución, cuando se afectan derechos de terceros, ¿no es cierto? Y en esto la propia Corte Constitucional, nuestra Corte Constitucional, ha dicho que la lucha por la vida tiene que hacerse con el menor dolor posible, con la búsqueda de la paz, con la mejora de la calidad de vida durante la enfermedad y hasta la muerte respetando la voluntad del paciente. Por lo tanto, nosotros decimos que este libre desarrollo de la personalidad, es decir, esta decisión absolutamente autónoma de terminar con la vida, y creo que para esto es importante también referir quizás a que por ello es que la tentativa del suicidio no es punible, ¿no es cierto? Si alguien decide quitarse la vida y en el procedimiento pues resulta vida, como hay casos, ese hecho de la tentativa de suicidio no le importa al derecho penal. El Estado no tiene nada que reprochar porque el individuo, en ejercicio de ese derecho, tiene total, digamos, atribución para hacerlo, ¿no es cierto? Y entonces, este libre desarrollo de la personalidad, nosotros decimos en la demanda, que puede haberse afectado por la injerencia de, primero, el ejercicio tradicional de la medicina y la ética médica, ¿sí? Puede verse afectado también por las creencias religiosas, por el Estado mediante el uso innecesario del derecho penal y por supuestas afectaciones al derecho de terceras personas. Pues si nos referimos a la ética médica, creo que es principalmente el ejercicio tradicional de la medicina o la ética médica, ¿no es cierto? Porque ya últimamente la medicina también pues evoluciona, va progresando, así como el derecho, también la medicina va progresando. Y por ejemplo, en la Declaración de Ginebra de la promesa del médico del año 2017, establece como sus dos parámetros fundamentales velar ante todo por la salud y el bienestar de los pacientes y dice respetar la autonomía y la dignidad de los pacientes. Por lo tanto, actualmente la propia ética médica en otros lugares, ¿no es cierto?, exige colocar el interés del paciente por encima del médico, ¿cierto? Algo que todavía acá nos podría costar. La segunda limitación al libre desarrollo de la personalidad, a tomar la decisión de morir, serían las creencias religiosas, ¿no es cierto? Digamos, estas creencias de carácter ético, religioso, que si bien pueden ser mayoritarias como lo son en nuestro país, en un Estado laico, digamos, este argumento pierde sentido porque de ninguna manera un acto del poder público podría justificarse en una creencia religiosa. Así que ese es un tema que ni siquiera hay que discutirlo en un Estado laico. El tercero tiene que ver con la afectación a derechos de otras de terceras personas, ¿no es cierto? El límite, digamos, básico del libre desarrollo. Y en este punto creo que encontramos la diferencia, porque algunas personas lo plantean como una comparación con el tema del aborto, ¿no es cierto? El aborto por violación, por ejemplo. Y claro, ahí hay una discusión de qué pasa con este derecho del no nacido, ¿no es cierto?, que tiene protección constitucional, etcétera. Bueno, en este caso, esa discusión no la tenemos porque, porque en este caso pues es la propia persona la que ha decidido terminar con su vida y por lo tanto no hay ninguna afectación de terceras personas. Y entonces, lo que nosotros creemos es que la limitación más importante al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad en el caso de la eutanasia es la amenaza de sanciones penales. Porque claro, ustedes, abogados, lo entienden perfectamente, pero esto digamos, hacia la ciudadanía es importante aclararlo, y es que la eutanasia, lo que busca con la legalización de la eutanasia es que el médico que asiste en este procedimiento no tenga que enfrentar sanciones penales, ¿no es cierto? Porque es hacia quien se está, digamos, se estaría dirigiendo el sistema penal. Entonces, consiste finalmente, ¿no es cierto?, en esa amenaza de la pena, en la principal, digamos, obstáculo para el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad y la aplicación de una muerte digna. Entonces, por lo tanto, nosotros decimos que tiene que hacerse una interpretación constitucional conforme que considere a la eutanasia como un eximente de responsabilidad. Luego tenemos también que otro derecho constitucional que se vulnera es el derecho a la integridad personal y a la prohibición de tratos crueles. La Constitución, artículo 66.3, reconoce el derecho a la integridad física y la prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y la Corte ha reconocido que en relación con la dignidad y la integridad personal existe una prohibición absoluta de la tortura, ¿no es cierto?, que es una regla de jus cogens. Y el impedir a las personas que puedan superar estos sufrimientos que padecen por una enfermedad grave, ¿cierto?, optando de manera autónoma por terminar digamos, con su vida, en aplicación del tipo penal del homicidio,
termina siendo, ¿no es cierto?, al prolongar esta vida, digamos, tormentosa, sufriendo estos sufrimientos, padecimientos físicos y mentales, termina convirtiéndose en un trato cruel o degradante. Yo les invito a que lean la declaración juramentada que hace Paola Roldán en la demanda que nosotros planteamos, es realmente desgarrador. En su enfermedad particular uno puede hablar de tantas otras enfermedades, incluso hasta más graves que la que ella padece, ¿no es cierto? Y ella, por ejemplo, dice que esta enfermedad que le impide, ¿no es cierto?, moverse porque afecta a las neuronas motoras, no le afecta su sensibilidad. Entonces, ella describe con una claridad que realmente es dolorosa, como la posición del cuerpo, por ejemplo, sus pies, que no lo puede controlar, está de un lado de tal forma que siente como los huesos se le clavan y le traspasan por poco la piel y son dolores intensísimos, etcétera. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene seguir sufriendo esa tortura física y mental también cuando dice, tengo un hijo de 3 años a quien no puedo abrazar, ¿no es cierto? Eh, eso, digamos, quizás habría que vivirlo para entender esa situación tan fuerte. Entonces, eso termina siendo una tortura o un trato cruel. Entonces, si el impedimento, como es el caso, se produce por el temor a la aplicación del tipo penal, entonces el Estado, en el ámbito público, ¿no es cierto?, al amenazarme con esta pena, es también responsable de la vulneración del derecho a la integridad que tiene en el ámbito privado, porque alguien puede decir, ¿qué tiene que ver el Estado cuando esta persona está sufriendo en su casa? Bueno, es el ámbito privado, pero porque el Estado, en el ámbito público, no me permite ejercer un derecho. Y finalmente, como ya lo ha determinado la Corte Constitucional de Colombia, al aplicar el tipo penal de homicidio sin ninguna condición, es condenar a prolongar una existencia por un tiempo indeterminado cuando no lo desea y cuando padece profundas aflicciones. Digamos, esto equivale a un trato cruel, humano, inhumano y degradante. Lo ha dicho la Corte Constitucional. Otro derecho es el derecho digamos que, la punibilidad de la eutanasia, es el derecho a vivir y a morir dignamente, ¿no es cierto? La Constitución, en el artículo 76, 1 y 2, reconoce el derecho a la inviolabilidad de la vida y el derecho a la vida digna. Sin embargo, el derecho a la vida, como todos los derechos, digamos, no es un derecho absoluto. Estas cosas uno las dice y a veces, digamos, no se entiende mucho, ¿no es cierto? La libertad y la vida son los derechos más importantes, pero cuando una persona comete un crimen, se va a la cárcel, ¿no es cierto? Y esa privación de la libertad no es inconstitucional. Pasa lo mismo con la vida, ¿no es cierto? No es un derecho absoluto, tiene protección constitucional, es verdad, derecho de los derechos más importantes, pero por legítima defensa, ¿no es cierto? Se puede quitar la vida de otra persona. O por los abortos por causales, aborto terapéutico, aborto por violación, ¿no es cierto? O en otros países como la muerte por piedad. Y entonces, si es que la vida digna comienza con el nacimiento, digamos, no hay forma que no tenga relación con la forma de morir, porque la muerte hace parte también de la vida, es parte natural, digamos, la única certeza que tenemos. Y la Corte Constitucional, nuestra Corte, ha señalado que los derechos son preexistentes al Estado y que su validez no depende de un reconocimiento escrito, ¿no es cierto? A los derechos que derivan de la dignidad y que están fuera del texto constitucional, nuestra Corte Constitucional lo ha denominado derechos innominados. Entonces, el encarnizamiento terapéutico o encarnizamiento médico, como se ha llegado a conocer a la condición de una persona a la que se somete, cuando se le impide morir, llegando a tener un proceso de muerte difícil, innecesario, angustioso, la Corte Constitucional ha reconocido que la muerte digna como parte del derecho a la vida y el más alto derecho a la salud, ¿no es cierto? Cuando expresamente dice nuestra Corte que la finalidad del disfrute del más alto nivel posible de salud contribuye a poner condiciones de vida y dignas de muerte por sobre la vida en circunstancias de padecimiento y miseria. ¿Cierto? Aquí ya la Corte un poco fue allanando el camino cuando reconoce ya que la muerte también tiene que ser digna porque la muerte hace parte de la vida. Y que impedirlo es finalmente una anulación de su dignidad de la persona y de su autonomía como sujeto moral. En consecuencia, la muerte digna, digamos, en una lectura, si bien no está reconocida de esta manera, con estas palabras, como los otros derechos, debe ser reconocida como un derecho constitucional y por lo tanto el COIP, si se reconoce la muerte digna, el COIP no puede sancionar el ejercicio de un derecho. Con esto, digamos, la punibilidad de la eutanasia atenta al principio de la mínima intervención penal, porque el tipo penal de homicidio tiene como simple fundamento, y como bien jurídico, protegido la inviolabilidad de la vida, ¿no es cierto? Y el derecho a la muerte digna tiene un fundamento en los derechos, como ya lo dije, dignidad, libre desarrollo de la personalidad, integridad física, el derecho a vivir y morir dignamente, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay un conflicto jurídico que debe resolverse con una interpretación constitucional, ¿cierto? Por un lado, decimos derecho a la vida, por otro lado, derecho a una muerte digna en función de estos derechos constitucionales.
Y para resolver este conflicto, ¿no es cierto?, hay que recurrir a, a la interpretación constitucional, si es que está conforme con la Constitución, y vamos a ver si es que al principio de mínima intervención penal, a la aplicación del principio de proporcionalidad, y si se justifica la necesidad de una interpretación conforme para que la eutanasia sea constitucional en el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, la Constitución, en el artículo 195, que nos habla, digamos, el constituyente pudo haber escogido muchos principios para, digamos, rectores del accionar de la Fiscalía. Pero el legislador escogió dos, ¿no es cierto?, que son mínima intervención penal y oportunidad, ¿no es cierto? Mínima intervención penal, que digamos que es vulnerado permanentemente, y oportunidad que nadie lo ha entendido, pero bueno. Pero si nos vamos con el primero de estos, con el de mínima intervención penal, la Corte Constitucional ha dicho que este engendra dos consecuencias, la acción penal y la proporcionalidad. Y respecto de la acción penal, la Corte establece en una de sus sentencias que las instituciones del sistema penal solamente podrán activarse cuando se haya verificado que las otras ramas del derecho y otras vías procesales no son idóneas para resolver el conflicto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el último recurso que tiene el Estado para resolver los conflictos en la sociedad es el derecho penal, ¿no es cierto? Y claro, en el caso del homicidio simple, el bien jurídico es la vida, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si la Corte reconoce expresamente el derecho a la muerte digna, cuando una persona padece intensos sufrimientos y expresa su voluntad de hacerlo, no podría considerarse esto un hecho punible. Entonces, por lo tanto, tiene que buscarse otras ramas del derecho por vulnerar el principio de mínima intervención penal. Y eso creo que, digamos, que rama del derecho puede resolver este tema es el derecho administrativo, ¿no es cierto?, a través de los procedimientos médicos en el sector de la salud. En cuanto a la proporcionalidad, artículo 76.6, la Corte ha dicho que con relación a este principio de mínima intervención penal, ¿no es cierto?, el cual está en curso también la proporcionalidad, dice que para determinar cuándo una medida es proporcional, hay que analizar la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad propiamente dicha, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la existencia del tipo penal de homicidio tiene un fin constitucionalmente válido, sí, la vida, sin duda, ¿cierto? Es idóneo para proteger la vida. Si para proteger la vida es idóneo que se tipifique el homicidio, obviamente es idóneo. Es necesario, ¿no es cierto? Por la necesidad se entiende que podrían existir otras medidas posibles para lograr el fin constitucional, entre ellas escoger la que provoque menos daños que el fin que se intenta proteger. Es decir, no puede ser la sanción más lesiva que aquello que se intenta proteger. Entonces, en este caso tenemos el tipo penal del homicidio simple, que es matar a otra persona, y donde la muerte de otra persona, digamos, en este caso, la conducta es punible, ¿no es cierto? Es una medida necesaria para tutelar el derecho a la vida, ¿no es cierto? En este caso está bien. Pero en el caso de la muerte digna, si fuera un fin constitucionalmente válido, se podría decir que los cuidados paliativos y la suspensión o alteración de tratamientos podrían ser medidas, ¿no es cierto?, que de alguna forma provoquen menos daño que la muerte. Es decir, alguien podría decir, no, a ver, con la muerte digna es, para proteger estos derechos vamos a darle cuidados paliativos, ¿no es cierto? Pero estas medidas en contra de la voluntad del paciente no protegen la vida, sino que impiden la muerte digna. Porque si bien, claro, lo que hace es los cuidados paliativos que pueden durar un tiempito nada más, creo que a quienes hemos vivido enfermedades, digamos, graves de familiares, sabemos que estos cuidados paliativos se puede aliviar un poco, pero llega un momento en el cual son padecimientos tan fuertes que esto, que es la alternativa, ¿no es cierto? Desde el otro lado, quienes sostienen jurídicamente una tesis contraria a la legalidad de la eutanasia, te dicen que los cuidados paliativos es la alternativa, ¿no es cierto? Pero la realidad es que no. Lo único que están haciendo es más bien impidiéndote el derecho a una muerte digna, y por lo tanto, digo, esto sería inconstitucional. Respecto a la proporcionalidad propiamente dicha, la Corte Constitucional de Colombia, digamos, lo redujo al problema, digamos, en dos dimensiones. Por un lado dice el castigo penal y por el otro caso el ejercicio del derecho. Estas son el conflicto jurídico que resolvió la Corte Constitucional, ¿no es cierto? La sanción penal y el ejercicio de la muerte digna, ¿no es cierto? Entonces, la gran diferencia entre la muerte provocada por piedad con el homicidio simple es que el titular del bien jurídico vida, en el caso de la muerte digna, desea, pide, clama por la muerte, ¿no es cierto? Esa persona no puede considerarse como sujeto pasivo del delito, ¿no es cierto?, como víctima. En este caso, digamos, en este caso es la persona quien está ejerciendo un derecho, y en el caso del homicidio simple, ahí sí, pues, el sujeto pasivo del derecho, del bien jurídico, muere en contra de su voluntad y por lo tanto es una víctima, ¿no es cierto? Entonces, el rol del sujeto activo del delito es el mismo, provocar la muerte intencionalmente, es verdad,
Sin embargo, el móvil es distinto, ¿no es cierto? En la muerte por piedad lo hace por razones humanitarias, por pedido del sujeto pasivo, un fin altruista, como una forma de solidaridad, y en cambio en el otro caso le quita la vida, ¿no es cierto?, digamos, sin la voluntad de la otra persona. Por lo tanto, la muerte por piedad es un derecho que garantiza la vida y la muerte digna. Mm, si prevaleciera el homicidio sin condiciones ni consideración, digamos, tal cual como está previsto el día de hoy, significaría obligar a vivir a una persona que tiene suficientes razones para morir, prolongar el sufrimiento de manera indefinida. Esto se discutió recientemente en Colombia. Si es que se necesita de una enfermedad terminal, Colombia ya lo dijo, no es necesario que sea una enfermedad terminal, así que podría ser digamos, padecimientos indefinidos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esto provoca tratos inhumanos, crueles, degradantes, desconociendo la autonomía de la persona y un desprecio a la libertad o a su voluntad para definir sus planes y medios de vida. Entonces, en suma, el sujeto pasivo del delito de homicidio, en el caso de eutanasia, no lesiona un bien jurídico porque la muerte digna es una forma de ejercicio de derechos. Pues en cuanto al sujeto activo del delito de homicidio, ¿no es cierto?, en el caso de la eutanasia, si es que no se hace esta distinción, al privárselo de la libertad, se le estaría lesionando un derecho, privando de la libertad, ¿no es cierto?, lo cual sería absolutamente gravosa porque no existe necesidad ni justificación cuando la persona, el sujeto pasivo o víctima, está ejerciendo un derecho. Por estas consideraciones, nosotros creemos que el derecho constitucional y el derecho, digamos que desde el derecho constitucional y el derecho penal, el homicidio simple, en caso de la muerte digna, resulta desproporcional y sería inconstitucional. Y entonces, nosotros lo que decimos es que, obviamente, que esto es digamos, lógico, no se puede pedir la inconstitucionalidad del artículo 144 porque expulsarlo del ordenamiento jurídico crearía un vacío terrible, ¿no es cierto?, un absurdo que no se sancionen los homicidios. Pero nosotros decimos que la Corte Constitucional tiene que hacer una interpretación conforme, ¿no es cierto? Y por lo tanto decimos que esta tiene que ser una interpretación, como ya lo hizo en el caso del aborto por violación, ¿no es cierto?, en la cual se establece en el contexto de la muerte cumplan ciertos requisitos, es decir, establecer en la norma penal, en el artículo 144, una constitucionalidad condicionada, ¿no es cierto?, que establece un eximente de responsabilidad si se cumplen 4 requisitos, ¿no es cierto? No será punible el homicidio cuando se haya realizado con la declaración, digamos, un consentimiento libre, ¿no es cierto?, ya sea en el momento, ya sea antes, a través de un testamento vital, tu consentimiento. Segundo, el padecimiento de sufrimientos o dolores intensos físicos o emocionales. 3, el diagnóstico de una enfermedad o lesión física grave o incurable, ¿no es cierto? Y 4, que este procedimiento sea realizado por parte de un profesional de la salud. Este ha sido nuestro planteamiento. Nosotros en principio solicitamos la priorización del caso. La Corte Constitucional, creo que bastante sensible, lo priorizó de tal forma que el próximo lunes tenemos ya la audiencia en la cual se van a presentar nuestros alegatos. Y también invito, si es que hay alguno de ustedes que esté interesado, que hasta el día de mañana, según lo que resolvió la Corte Constitucional, hasta el día de mañana pueden presentar una solicitud de intervención con amicus curiae. No hace falta presentar un documento escrito con sus fundamentos, sino basta con que soliciten, ¿no es cierto?, expliquen por qué quieren participar de la audiencia, y la Corte, claro, tiene la atribución de limitar las participaciones, pero en principio, digamos, tienen la posibilidad de asistir. Así que yo los invito a que si es de su intención, comparezcan a esta audiencia. Muchísimas gracias por su paciencia. Bien, muchas gracias a ti, Pablo, sin duda una excelente intervención. Pero voy a dar la palabra a el doctor Daniel Curi, que la ha solicitado. Yo quiero citar unos extractos o unas partes del libro de Camilo Sampedro, Cartas desde el infierno. Este es el prólogo que él mismo hace y él señala, son partes de esta parte del prólogo. Desde ese día soy una cabeza viva y un cuerpo muerto. Si hubiese sido un animal, habría recibido un trato acorde con los sentimientos humanos más nobles. Me habrían rematado porque les habría parecido inhumano dejarme en ese estado para el resto de la vida. A veces es mala suerte ser un mono degenerado.
Más adelante dice, no me guía otro interés que el demostrar que la intolerancia del Estado y la religión son como una idea fija, son los enemigos naturales de la vida y los responsables de la destrucción del hombre como individuo. Y termina diciendo, está bien que alguien no quiera oír hablar de muerte, pero hacer creer que la persona o personas que piden el derecho a decidir el final de sus vidas, lo que en realidad están pidiendo es que les demuestren cariño. Solo pone en manifiesto que son los maestros del engaño los que se están engañando a sí mismos. Lo que éticamente cabría hacer sería concederles a cada persona la libertad que reclama. Es decir, pedid y se os dará. Si llevan a cabo lo que dicen desear, no hay autoengaño. Y si no lo hacen, sí. Esta sería la única forma de no manipular la verdad, de no crear infiernos, desde donde la única libertad que nos queda es la de escribir cartas, que pueden ser dramáticas y aterradoras, o optimistas y de autoengaño. Y así el condenado se distrae pensando que en el infierno, a pesar de todo, no se pasa tan mal. Voy a darle la palabra al doctor Curi, que le había solicitado, no sé si esté listo ya, Daniel, para hacer su intervención. Hola, sí, Perfecto. disculpen que tengo la cámara dañada, no sé qué le ha pasado, pero si eso no es molestia, pues Sí, no hay problema. bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Pablo, por aportar, por compartir con nosotros esta situación. Muchas gracias, Fernando, por esta invitación y muchas gracias a todas las personas que están aquí, que nos están acompañando esta noche para esta situación. Yo voy a ponerme en una situación un poco más, digamos, del otro lado de la situación, ¿sí? Porque todo este debate de la eutanasia trae una serie de preguntas y de cuestiones que yo creo que no son de fácil respuesta, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, está el tema como de derecho, ¿verdad? El tema de la renunciabilidad de los derechos fundamentales, ¿verdad? Y hasta qué punto estos derechos fundamentales pueden ser renunciables o no. Porque claramente sabemos que existen derechos fundamentales que no son renunciables. Si el día de mañana una persona decide firmar un contrato de esclavitud, ¿verdad? Todos entenderíamos de que esto de aquí, pues, no se puede, pues, de una u otra manera, renunciar a algo tan sencillo como los derechos laborales, ¿verdad? Eh, y así, entonces, claro, la vida realmente es un derecho renunciable, o tengo yo un derecho de renunciar a la vida, ¿verdad? De la misma manera, y si diríamos que la vida, pues, es más importante que los derechos laborales, ¿hasta qué punto, pues, es más importante que los derechos laborales? eh, eh, pues crea esas dudas con respecto a su renunciabilidad, ¿verdad? Situaciones que las planteo, sí, como dudas, como preguntas, porque yo creo que de una u otra manera es la que nos nacen a todos, ¿verdad? Y claro, y por otro lado también está con respecto a las obligaciones positivas que tiene el Estado con respecto a la protección de la vida, ¿verdad? Porque claro, cuando el Estado dice voy a proteger la vida, no solamente tiene obligaciones negativas, es decir, obligaciones que consisten en poner prohibiciones de homicidio, ¿verdad? Doloso o culposo, como sea, y de todas las figuras vinculadas al homicidio, eh, pero también medidas positivas, ¿verdad? Tiene un sistema de salud que procura velar por la vida de las personas, por su salud, por su integridad, ¿verdad? Por su dignidad, ¿verdad? Y decirle de una u otra forma al Estado, oye, renuncia a eso, ¿verdad? Porque yo quiero también renunciar a mi vida, de una u otra manera, pues causa un poco de alarma, ¿verdad? Especialmente porque si admitimos entonces que existe tal cosa como que yo puedo renunciar al derecho a la vida, pues nos preguntamos, bueno, ¿hasta qué punto puedo yo realmente renunciar o disponer de mi derecho a la vida de una manera libre? ¿Hasta qué punto utilizar cascos en moto, ¿verdad? Viene a ser una cuestión inconstitucional porque limita mi disponibilidad del derecho a la vida o cinturones de seguridad, ¿verdad? ¿O hasta qué punto viene a ser inconstitucional una campaña de prevención al suicidio por parte del Estado? ¿Por qué? Porque si el suicidio viene a ser una forma de manifestación de la propia identidad y de la propia autodeterminación de las personas, pues entonces sería inconstitucional el Estado que ponga unos límites justamente para eso. No, o vamos entonces a otras situaciones un poquito más llamativas, ¿verdad? Digamos que estamos pasando por un paso de desnivel de cualquiera de las ciudades y hay una señora pues que se quiere tirar puente abajo, ¿verdad? Y hay un agente del Estado, un policía que la ve.
¿Qué es lo que nosotros como sociedad, como Estado, le pedimos al policía que haga? Pero le pedimos al policía que le aplaude o que él diga, si tú, no, tú quieres lanzar, ya, yo te ayudo, yo te empujo, ¿verdad? O que no haga nada, o pedimos que el policía que intente salvar la vida. O que, digamos, la señora pues, se lanza y cae al piso y sigue viva. Entonces no hay que llamar la ambulancia. ¿Por qué? Porque si la señora ha tomado la decisión de morir, pues ha sido su decisión y hay que respetarla y hay que dejarla ir. O si queremos que sufra menos, pues que el mismo policía pues le dé un tiro en la cabeza, ¿verdad? Son preguntas que de una u otra manera nos saltan bueno, al menos a mí me saltan hasta qué punto entonces, claro, si lo que estoy diciendo es realmente una reducto del absurdo, o si lo que estoy diciendo tiene algo de sentido. Y algo de sentido tiene, porque si estamos hablando de la renunciabilidad de un derecho, pues hay que hablar también de los límites de la renunciabilidad de un derecho. Lo que sí queda claro es que nuestro ordenamiento jurídico sí existe, como en la mayoría de los otros ordenamientos jurídicos, lo que uno de los aquí comparecientes acaba de decir, un DNR, es decir, esa capacidad del paciente de poder decir, yo no quiero ser tratado, yo no quiero recibir ningún tipo de tratamiento médico, ¿verdad? Y esos son los casos más dolorosos, porque claro, eso puede conducir claramente a la muerte de una persona, ¿verdad? Y va a ser una muerte dolorosa. Y ahí son esos casos donde, claro, estas ideas de muerte digna pueden entrar, ¿ya? Pero la pregunta es entonces si es que se puede de una u otra manera decir que otra persona dolosamente mate a un paciente, ¿verdad? Y que de una u otra manera lo objetivice o que lo animalice, porque claro, eso, como decía Fernando, pues claro, si hubiera sido un animal, pues hubieran tenido compasión, pero yo creo que la compasión no va tanto en ese sentido. Yo creo que la compasión va más en mitigar estas circunstancias que rodean a estas personas y mitigar no solamente como una tarea del Estado en materia de salud, salud física y salud mental, obviamente, pero sino también como comunidad, como familia, como sociedad, velar por lo que es llamado una ética de cuidado de las personas que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad. ¿Sí? Vemos muchas legislaciones de países, ¿verdad? Cómo han ido avanzando en el tema de eutanasia, ¿verdad? Y llegamos a casos extremos como el canadiense, ya casos extremos donde ya se están discutiendo, ok, ¿hasta qué punto puedo yo decir que una persona, solo por tener síndrome de Down, pues puedo yo decirle, bueno, que le den eutanasia? ¿Verdad? O una persona, que un caso muy particular que se dio y que llamó muy la atención, que dijo, pues yo no puedo, yo no tengo cómo comprar una casa y al momento en que no tengo cómo comprar una casa, yo no tengo una vida digna y por lo tanto aplico la eutanasia. Se la aceptan, ¿no? Bueno, pues, y uno se queda ahí como que, bueno, pues algo aquí está funcionando mal, ¿verdad? Entonces, claro, lo que se tiene claro que hay estas figuras jurídicas, estos loopholes, por así decirlo, ¿verdad? Pero la discusión que se daba en Colombia, en Perú, es diferente, porque ahí tenían esta figura del homicidio por misericordia, ¿verdad? Y en otros países tienen figuras de un suicidio asistido, ¿verdad? De un homicidio a petición, como lo tienen en Alemania. Pero ni aún así en Alemania se ha destipificado la eutanasia así, por así, de manera activa, sino nuevamente la mayoría de los países, y en este momento, incluido Ecuador, pues hay modalidades de eutanasia en medida pasiva. Y, y la otra cosa que a mí más me preocupa de esto es hasta qué punto realmente este debate es un debate más de la Asamblea que un debate que se tiene que dar en una Corte Constitucional. Porque claro, si es que la propia Asamblea lo que ha hecho es limitar, ¿verdad?, el tema del suicidio asistido y dejar simplemente el homicidio simple como una figura genérica, eh, claro, eso ya trae incluso otros problemas en cuanto a la propia interpretación del tipo penal, porque el momento en que se habla de homicidio, ya no se está hablando del homicidio por piedad, como se daba en otros países, sino que está hablando de un homicidio simple. Pero eso también puede tener implicaciones porque en estos casos, pues al no tener un tipo especial, específico, ¿verdad? Que debería entonces añadirse o que debería añadirse cláusulas en el Código de Salud, ¿verdad? Una discusión mucho más abierta con respecto a esto. Porque claro, si es que yo le pago a un doctor para que mate a otra persona, pues el doctor se convierte en un sicario, ¿verdad? Y o si el doctor como decisión lo que hace es matar a una persona que está en un estado de indefensión, pues se convierte en un asesino. Y ahí ya no estaríamos hablando del delito de homicidio, estaríamos hablando de un delito de asesinato, ¿verdad? Nuevamente, son un poco estas cosas que más me rondan la cabeza cuando voy pensando y pensando sobre este tema
y que me dan más argumentos para decir, pongamos pausa, llevemos este debate a la Asamblea, hagamos un debate más amplio y no hagamos un rush de este asunto, ¿verdad? Mucho más cuando se hace una demanda de inconstitucionalidad donde el legitimado pues, pasivo viene a ser la Asamblea, que no hay, que no está instalada, que la primera sesión pues la van a tener el viernes antes de la audiencia y hasta qué punto entonces se violaría un derecho a la defensa pues en ese caso. Pero bueno, eso es todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. La verdad es que ha sido muy interesante el planteamiento. Es un contrapunto realmente argumentado. Y hay algo que rescatar de todo esto, y es la argumentación de la demanda, sin duda nos parece muy lógica, aparentemente, pero cuando ya escuchamos todos estos otros argumentos, nos lleva de la mano a decir, bueno, si fuera tan sencillo el tema, ¿por qué son tan pocos los países que han aprobado la eutanasia? ¿Por qué no es una discusión tan sencilla como aparentemente lo es en términos de dignidad humana? El hecho, insisto, de que entiendo que son 10 u 11 países los únicos que han terminado aprobando la eutanasia activa. Entonces, antes de darle la palabra al doctor Encalada, quisiera que el doctor Zambrano, entiendo que también tenía una posición que quería plantear, incluso levantaba la mano y le concedo la palabra. Muchas gracias, Alfonso. Hola, buenas noches. Está bien, Fernando, gracias. Lo saludo también al doctor Pablo Encalada, hoy por pantalla virtual. Un afectuosísimo abrazo académico. A ver, mire, esta idea, la posibilidad de que esto deba ser derivado a una asamblea nacional como la nuestra, tenemos la experiencia, las últimas por lo menos, en lo personal no me parece una buena idea. Hay que decirlo con mucha objetividad, salvo las excepciones que hay, la baja calidad de muchos de los asambleístas. Entonces me parece que no es ese el foro a discutir. Yo también sugiero que para tener una adecuada opinión del caso, de alguna forma hay que referirse al caso, hay que leer la demanda de inconstitucionalidad, que a mí en lo personal sostengo que está muy bien estructurada, y hay párrafos que no son ningún invento, impresionantes de la situación real de la señora Bernal. Y como ella mismo dice en algunos párrafos, tendrían que experimentar los dolores que yo tengo y vivir una situación como la que yo estoy viviendo. Y son párrafos sin duda muy dramáticos y sé que son muy reales. En este tema también la discusión, cuando es llevada al campo eminentemente ético, moral e incluso religioso, puede tener esos sesgos. Ahora, los países que han ido en la línea de la discusión de la muerte asistida, la eutanasia activa, que sería ayudar, ¿verdad?, a una muerte. Este tema de la muerte digna, a mí en lo personal, siempre me resultó de profunda reflexión, porque yo comparto la idea y en esto parcialmente admito las propuestas que hace el profesor Jesús María Silva Sánchez de la Pompeu Fabra en cuanto a la dignidad, porque el planteamiento que formula es que el Estado tiene la obligación de proveerle la asistencia médica hospitalaria, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero también hay que admitir la realidad. Esa sentencia
de la Corte Constitucional importantísimo en materia del derecho a la salud, es un buen precedente, porque de alguna forma se está consagrando, aunque no se lo etiquete así, como una suerte de eutanasia pasiva, cuando dice el paciente, yo no quiero recibir medicamentos, no me pueden obligar. Entonces, ahí está ejerciendo su derecho a la libertad, sin duda. Y dice, yo no quiero tener estos sufrimientos. E incluso en esto, la discusión en el ámbito lleva a pensar que puede haber un criterio objetivo de los médicos, de decir que no, que los medicamentos van a servir, pero prima el criterio subjetivo, la decisión del paciente. Entonces, ese es un aspecto que también tiene que ser tomado en consideración. Y miren, en España fue intenso el debate, muy intenso. Todavía en España se sigue cuestionando el tema y si hay resolución en Alemania del 26 de febrero del 2020 a la que ya me voy a referir. Ahora, concreto, ¿qué es lo que plantea la demanda? La constitucionalidad condicionada del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que como bien explicó Pablo Encalada, sanciona el homicidio. Y hemos tenido el auxilio al suicidio, ¿ya? Que no es lo mismo que la instigación al suicidio, porque la instigación puede ser, ahí estaría actuando como una suerte de agente, de autor intelectual por instigación, quien le diga mates, que no es lo mismo que el auxilio, es otro tema. Entonces, en realidad el auxilio al suicidio no fue restablecido. Y como un hecho anecdótico, cuando trabajaba en el proyecto de Código Penal, la parte general, con el profesor Raúl Zaffaroni y don Manuel de Rivacoba y Rivacoba, 1991, 92, para aquel momento, don Manuel, como le decía Raúl, con mucho cariño, don Manolo, que era un catedrático emérito también español, él en los borradores para la parte especial dejó planteada la necesidad de discutir la posibilidad del homicidio piadoso, como le llamaba don Manolo, que es una suerte de asistencia a la muerte, puede ser bajo la forma de suicidio asistido, etc. Pero eso, como ya la parte especial ya no estuvo trabajada por Raúl y por don Manolo, eso quedó nada más que como un borrador. Esto quiero referirlo históricamente, porque yo soy uno de los coautores de un anteproyecto de Código Penal, que en la parte especial personalmente yo no consideré en ese momento un tema que debía ser consignado, porque podía caerse cualquier otra idea por una cuestión a veces religiosa, ética, etc. ¿Qué es lo que plantea la demanda? Y en esto hay que tener suficiente objetividad en el contenido de la misma. Que se considere inaplicable y no punible el contexto de una muerte digna cuando se cumplan y plantean los requisitos que hay que tomar en consideración. Uno, la declaración de consentimiento libre, informado e inequívoco de la persona que ejerce su derecho a morir dignamente, y eso formalmente está cumplido. Además, he visto que otorga una suerte de procuración al esposo, de manera que en el momento que ya no pueda, el esposo pueda continuar con esta suerte de testamento vital. El padecimiento de intenso sufrimiento físico y también emocional. Lo físico por el desvalimiento en que la señora Bernal ha ido cayendo, y lo emocional porque ella dice que a su hijito de 3 años no lo puede abrazar, está imposibilitada. Y en los relatos, en los párrafos, me pareció dramático cuando el niño que ya caminaba, el niño desconecta el respirador. Y ella le pregunta por qué lo desconectaste. Y el niño, en apenas 2 años, le dice, porque yo quiero que tú te cures. Y si tú no tienes esto, te vas a curar. Fíjense, o sea, hay hechos reales del padecimiento, incluso emocional, de la señora Bernal. El diagnóstico de enfermedad o lesión grave, incurable, es la que ella padece irreversible, y el proceso degenerativo es lamentablemente incontenible. La realización de procedimientos de muerte digna por parte de una persona profesional, y he también revisado que el neurólogo que la asiste, él ha dicho que está dispuesto a asistirla en ese momento final.
Y también en la petición que no haya sanción para el personal médico cuando se cumplen requisitos anteriores para que no sean procesados ni penal ni administrativamente. Aparte de la discusión en España, nosotros tuvimos discusión cercana con el caso de la señora Ana Estrada, también en el Perú, y en Colombia algunos casos, y la toma de postura de la Corte Constitucional de Colombia. Sobre esto yo debo recordar que el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial de Ecuador, del 9 de marzo del 2009, dice principio de la obligatoriedad de administrar justicia, y dice el tercer párrafo: los principios generales del derecho, así como la doctrina y la jurisprudencia, servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento legal, así como también para suplir la ausencia o insuficiencia de las disposiciones que regulan una materia. De manera que el Código Orgánico de la Función Judicial, que yo digo que es un verdadero código de justicia, abre las puertas también y dice, oiga, acudamos a la doctrina, acudamos a la jurisprudencia. Pero desde el ámbito de la dogmática penal, porque también es el área a la que yo me dedico, yo aprecio que si la Corte Constitucional, ¿verdad?, consecuente con la pretensión que se hace y declara con lugar la acción de constitucional planteada, ya en cuanto a la constitucionalidad, yo diría limitada del artículo 144, en el ámbito aparecería como una causa de justificación, porque en la estructura de la teoría del delito, y la que yo manejo desde el año 1984, van a ser 40 años ya este año que viene, bueno, para mí los elementos objetivos del injusto penal están dados por la tipicidad y la antijuricidad y la culpabilidad de juicio de reproche al autor o al dueño del acto. En el ámbito de la causa de justificación, doctrinariamente, y así está planteado desde el año 1984, en mi manual tiene unas 10 ediciones, ¿ya? Como causa de justificación, no solo la legítima defensa y el estado de necesidad, el actuar en el ejercicio legítimo de un derecho, con lo cual se plasmaría normativamente una causa de justificación. Y con respecto a los médicos y al personal, el ejercicio legítimo de una profesión, de un arte y de un oficio. En el ámbito de la culpabilidad y de la dogmática penal, la culpabilidad la construimos más o menos como con los contenidos de la imputabilidad, capacidad de comprender la criminalidad del acto, determinarse de acuerdo con esa comprensión. El segundo componente es la conciencia de la antijuricidad y surge como contrapartida el error de provisión. Y el otro, al que me refiero brevemente, tiene que ver con la causa de no exigibilidad y otro comportamiento. Como decía el maestro Belzel en sus construcciones lógicos reales, tendría que, incluso dice el juez, plantearse la situación hipotética. Si es un caso exactamente igual, no haría lo mismo. Por eso las causas de inexigibilidad y otro comportamiento no están normativamente consagradas. Es un constructo que tiene que armarse caso a caso. Y sobre esto es interesante destacar que el planteamiento que se hace en la demanda de inconstitucionalidad responde también al caso de la excepcionalidad, Y en ocasiones se aluden a conceptos incluso desde el ámbito exclusivamente incluso religioso. Pero hay que recordar que Tomás Moro, que fue elegido luego a la calidad de santo, ¿verdad?, fue una víctima por sus ideas políticas, en la Utopía, que es de 1516, yo he tomado este párrafo: la muerte no será un mal si se procura obtenerla cuando se trata de una enfermedad sin remedio y de continuo dolor, dice quien hoy es santo Tomás Moro. Y él dice que esto debe quedar reservado a los sacerdotes, hoy serían los médicos o el personal especializado. Pero dice además Tomás Moro, se trata únicamente de una causa en la lectura moderna de una eutanasia voluntaria. Es decir, Tomás Moro dice,
A ninguno, no obstante, se podrá eliminar contra su voluntad ni dejar de prodigarle su cuidado. Y en la lectura que yo voy a hacer, porque es importante, el Tribunal Constitucional Alemán, esta sentencia es del 25 de febrero del año 2020, dictó una sentencia importantísima que incluso la comenta el profesor Juan José Moreso, ese rector emérito de la Pompeu Fabra. La sentencia del Tribunal Constitucional Alemán declara inconstitucional el artículo 217 del Código Penal en su redacción establecida por la ley que penaliza los servicios que auxilian al suicidio. Esta es una disposición del 3 de diciembre del año 2015. Tenía el siguiente contenido. Decía el Código Penal alemán, un poco parecido a lo que decía el Código Penal español: el que con la intención de auxiliar a otra persona a cometer suicidio provea, procure o disponga la oportunidad para dicha persona de hacerlo mediante un servicio profesional, será castigado con una pena por un periodo no superior a 3 años o con una multa. O sea, ya el Código Penal alemán decía el auxilio al suicidio puede ser hasta con una multa. En el análisis que hace el Tribunal Constitucional Alemán, en la parte más importante, voy a destacar porque sirve para el comentario, considera el Tribunal Constitucional Alemán que este artículo del Código Penal vulnera los derechos básicos de las personas. En concreto, dice el tribunal, entiende que de la dignidad humana reconocida en el artículo 1.1 de la ley fundamental, la ley de Bonn, Constitución alemana, la dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. Y del artículo 2.1, toda persona tiene el derecho al libre desarrollo de su personalidad, siempre que no viole los derechos de otros ni atente contra el orden constitucional o la ley moral. Se deriva un derecho constitucional de las personas adultas y con plena capacidad de obrar a disponer de la propia vida, por ejemplo. La sentencia en el considerando 206 dice lo siguiente: la garantía de protección del derecho general al libre desarrollo de la personalidad es determinada por su específica conexión al artículo 1.1 de la ley fundamental, al establecer el contenido y el alcance de la protección ofrecida por el derecho general al libre desarrollo de la personalidad, que no se define exhaustivamente. Debe ser tomado en cuenta que la dignidad humana es inviolable y debe ser respetada y protegida por todas las autoridades públicas. La garantía de la dignidad humana incluye en particular la protección de la individualidad, la identidad y la integridad de cada uno. Esto implica que todas las personas tienen un derecho a ser valoradas y respetadas socialmente. Este derecho hace impermisible convertir a la persona en el mero objeto de la acción estatal, a exponerla a tratos que en general cuestionan su cualidad como sujeto consciente. De este modo, la dignidad humana inalienable significa que cada ser humano es reconocido de manera incondicional como un individuo con responsabilidad personal. Y como una conclusión, dice en el considerando 210, el derecho a la muerte autodeterminada no está limitado a situaciones definidas por causas externas como enfermedad seria o incurable. No se aplica únicamente a ciertas etapas de la vida o de la enfermedad, por el contrario, este derecho está garantizado en todas las etapas de la existencia de una persona. Restringir el alcance de la protección a causas o motivos específicos equivaldría esencialmente a una evaluación sustantiva y, por tanto, predeterminada de los motivos de la persona para procurar el fin de su propia vida, algo ajeno a la noción de libertad de la ley fundamental. Y en esta parte de la cita de la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán, los argumentos del tribunal pueden ser reconstruidos del siguiente modo. 1. La dignidad humana funda un amplio derecho a la autonomía personal y al libre desarrollo de la personalidad. 2. La autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad implican el derecho constitucional irrestricto de personas adultas que muestran una voluntad clara y estable al respecto a disponer de la propia vida. 3. Si alguien tiene un derecho constitucional, su derecho no puede ser limitado más que por medidas razonables que pasen el test de proporcionalidad.
4. Impedir el auxilio ejecutivo al suicidio es una medida irrazonable y no proporcional. Porque el tribunal incluso acude al test de proporcionalidad que bien lo explicó el doctor Pablo Encalada, que además está consignado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de Ecuador en el numeral 3, que en el fondo recoge los planteamientos del profesor Robert Alexis, que en el fondo dice, cuanto mayor sea el nivel de afectación o de no satisfacción de un principio, tanto mayor debe ser el nivel de satisfacción del principio contrario. Y aquí el test de proporcionalidad en cuanto a la necesidad, ¿verdad? A la legitimidad, a la proporcionalidad, ha sido muy bien explicado y está muy bien tomado. En España destaco incluso una figura formidable que fue la del profesor Antonio Beristain Pilla, catedrático emérito, sacerdote jesuita del País Vasco, director del Instituto de Criminología. En 1986, por las loterías que me ha dado la academia, tuve la oportunidad de conocerlo, Antonio Beristain, físicamente. Conocía parte de su producción, gran victimólogo y criminólogo, y lo conocí en 1986 en la UNAM de México. Y cuando él había publicado un trabajo sobre la eutanasia, yo sabía que él era sacerdote, y le pregunté, ¿qué me podría decir de la eutanasia? Hay una conversación ahí muy rápida, que me dijo: Alfonso, el derecho a morir con dignidad. Me mandó a reflexionar, ¿verdad? Pero, y él me dijo algo más. Una máquina es creación de Dios o es invento del hombre. Yo le dije del hombre. Entonces, desconecte la máquina. Y si Dios quiere que siga viviendo, esa es la decisión de Dios. Antonio Beristain, jesuita vasco. Y él dice, Antonio Beristain dice, él es partidario de manera excepcional del tema de la eutanasia. Dice, y además recuerda él al profesor Enrique Ruiz Vadillo. Enrique Ruiz Vadillo, considerado penalista español de vanguardia y postmoderno, fue presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y aquí unos párrafos que yo encontré de Enrique Ruiz Vadillo. Todos tenemos derecho a vivir y la obligación de dejar vivir a los demás, pero también el derecho a morir con dignidad. Y dice Enrique Ruiz Vadillo, el ordenamiento jurídico acata y debe respetar la decisión de la persona en orden a acabar con su propia existencia. Se trata no de otra cosa que del derecho a morir con dignidad. Por ello, en mi opinión, dice Ruiz Vadillo, si un tercero colabora a petición de la víctima, convencido sin duda de que su decisión es libre, seria y firme, sin ningún tipo de intereses espurios, el derecho penal no debe actuar, como en tantas otras ocasiones tampoco debe hacerlo. Esto decía el presidente del Tribunal Supremo Español. Y en el ámbito, y para concluir, porque ya tengo más tiempo del que estaba previsto, o lo razonablemente previsto, el mismo profesor Beristain dice, hay que desarrollarles el concepto victimal, una mejor aproximación. Y él dice, así como hay un concepto indubio pro reo, hay que también crear un concepto indubio pro víctima. Ojo, indubio pro víctima. La víctima tiene derechos. Y esa petición de morir con dignidad es un derecho de la persona, de la víctima de esas afectaciones que ya no tienen cómo ser recuperadas. Y esto también lo dice de alguna manera Neil Christie también en algunos de sus trabajos. Dice el profesor Beristain, en los casos extremos de eutanasia cuya no criminalización propugnamos, las personas supuestamente delincuentes, porque a veces se malinterpreta la situación incluso de los suicidas, desde la perspectiva etimológica no merecen ese calificativo peyorativo, sino el de víctimas directas o indirectas que desean ejercer su derecho a una muerte digna. Parece pues justo que el legislador y el juez, en caso de duda, se inclinen en favor de esas víctimas, en favor de la no tipificación sanción de esa conducta benevolente
la licitud de la eutanasia activa, incluso, dice Grinkay, en casos extremos. Y con eso concluyo expresando estar totalmente de acuerdo, no solo con el contenido de una excelente demanda, sino con esa pretensión de la peticionaria de tener el derecho a una muerte digna. Y ella dice, si eso puede ocurrir mientras yo todavía tenga la capacidad de entender, está bien. Y si no la tengo, pues ella deja su testamento vital para que su decisión se cumpla. Es un hecho histórico. Es un gran reto para la Corte Constitucional y por eso fui en la línea de que no sea la Asamblea, sino la Corte Constitucional la que tome la decisión, que tiene suficientes elementos para hacerlo. Y para los creyentes, que Dios ilumine a la Corte Constitucional. Muchísimas gracias a Pablo, también a Fernando Llávar, ya Leonel Calderón también está en la palestra. Muchísimas gracias también a Daniel que lo escuché, a todos ustedes y todas. Gracias, Alfonso. Antes de darle la palabra al doctor Leonel Calderón, voy a continuar con las citas que se hizo previamente. Entonces, Platón en Fedón dice, hay casos, sí, e individuos para quienes mejor sería estar muertos que vivir. Por lo que tal vez parezca chocante es que para estos individuos, para quienes vale más estar muertos, sea una impiedad el hacerse ese beneficio a sí mismo y tengan que esperar que sea otro su bienhechor. En el libro tercero de la República, Platón dice, el ciudadano tiene un deber que cumplir en todo estado bien organizado. Nadie puede pasar su vida con las enfermedades y los remedios. Establecerás, Glaucón, en el estado una disciplina y una jurisprudencia tales como nosotros las entendemos, prodigando cuidados a los ciudadanos bien sanos de cuerpo y alma. Por lo que respecta a los que no son sanos de cuerpo, se los dejará morir. Y hago una cita del juramento de Hipócrates. Juro por Apolo, médico Esculapio, Higías y Panacea, que he de observar este juramento. Nunca daré, aunque se me pidan, drogas homicidas, ni a nadie induciré a darlas. Cierro con una cita nuevamente de Cartas del Infierno, de Ramón Sampedro. Como puedes ver, a Dios no le importa, según sus intermediarios, que uno se muera de inanición, pero sí con unas cuantas pastillas. Le voy a dar la palabra al doctor Leonel Calderón para que nos exponga su posición respecto a esta temática. Gracias. Buenas noches. Me disculpo por haber llegado un poco tarde, un compromiso previamente adquirido. Pablo, un saludo cordial. Profesor Alfonso, Fernando y todos los que están escuchando. Pues primero yo felicitar a la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales, de la cual formo parte, por realizar esta discusión. Hubiese sido interesante, importante, pues que esta discusión se haya realizado con mucha mayor anticipación, toda vez que ya la audiencia está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, es de valorar estos eventos, estas discusiones, porque en mi opinión, la demanda es un signo de un cambio de paradigma en el contenido, en sus postulados, y que está relacionado con la presentación de varias de estas demandas en algunos de los países de nuestro entorno cultural, y con estos cambios normativos que se han operado a través de la jurisdicción constitucional. Entonces, en ese contexto quisiera referirme a ese cambio de paradigma, porque en mi opinión esa es la cuestión, ¿no? Yo no quiero ser insensible ni falto de solidaridad con la situación de Paola Roldán o de todas las personas que sufren o padecen esta situación, porque no es ese el punto, no es una cuestión de falta de empatía, lo que a continuación voy a exponer. Hasta el siglo XVIII, existía un paradigma general en el ordenamiento jurídico, siglo XVIII, mitad del siglo XIX,
que prácticamente estaba incuestionado, que era la disponibilidad de los bienes. La disponibilidad de los bienes general. No se discutía. Las grandes codificaciones que se desarrollaron plasmaron esta posibilidad que era una herencia de las grandes tradiciones jurídicas, del Imperio Romano, de la tradición romano-germánica, de la tradición anglosajona, etc. Es cierto que en la medida en que pasó el tiempo, pues se fueron construyendo limitaciones a la disponibilidad de los bienes. Cuando hablo de bienes me refiero a bienes jurídicos, a intereses jurídicos, a derechos en general, a valores que la sociedad estima importantes para vivir en paz, para vivir en armonía, de alguna u otra manera. Entonces, en la medida en que asistimos siglo XVII, el siglo XVII es muy importante, las dos grandes revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, ponen de relieve la necesidad de establecer unos específicos límites al Estado y al ciudadano. Nos olvidamos siempre del ciudadano porque el gran protagonista de las revoluciones de estas gestas fue el ciudadano. Pero es que los límites también estaban condicionando al ciudadano, al Estado y al ciudadano. Siglo XVII, siglo XVIII, las grandes propuestas teóricas kantianas, hegelianas, que son propuestas moralistas, éticas y lógico-jurídicas en su orden, pues elaboran una estructura metodológica, dogmática, que sirve de soporte para lo que viene después. En el siglo XX, pues ya la situación se sale de las manos y nosotros observamos cómo en la Primera Guerra Mundial, pues la disponibilidad de bienes pues se exacerba al extremo de que la guerra es una situación no vista antes. Tanto es así que incluso la solución de la guerra, el Tratado de Versalles, pues pone de relieve la imposición de unas cargas, que es disponibilidad de bienes arbitraria, excesiva, en favor de unos cuantos, especialmente uno, Alemania, en favor de los demás países involucrados y sus ciudadanos. En la Segunda Guerra Mundial ya la cosa es terrible, se sale de control. La disponibilidad de bienes llega al extremo de asumirse que es posible disponer de la vida, de la integridad corporal, de una manera ya no gravosa, sino grotesca, grosera. 6 millones de judíos, 4 millones de personas fallecieron por la guerra. Ya no hacía falta hacer referencia a un ambiente religioso o cultural determinado. 1 millón de católicos. Stalin firma un decreto en el que fallecen 1 millón de prostitutas, lisiados, homosexuales, parias sociales, según él, ¿no? Que atentaban. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Toda esta situación generó un ambiente propicio para establecer estas normas que se citan en la demanda. En la demanda se citan de una manera constante a la dignidad de la persona, a la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, toda esta serie de derechos que tienen como fundamento histórico realmente todo lo contrario a lo que se pretende. El profesor Zambrano Pasquel ha hecho también gala de su erudición, explicándonos cuáles son los contenidos de la dignidad, etc. Y ha hecho referencia a este artículo 1 de la Constitución de Bonn. El artículo 1 de la Constitución de Bonn efectivamente establece que la dignidad de la persona es intangible, es decir, no se puede tocar. Von Otto, cuando interpreta el concepto de la intangibilidad, señala que es tan importante la protección de la dignidad de la persona que el fundamento, la racionalidad de la constitución de un Estado está para la protección de aquella.
pero la protección de la dignidad de la persona surge como límite a la disponibilidad arbitraria de los bienes jurídicos. Entonces, es la eutanasia, el derecho a morir voluntariamente, en situaciones especiales. Es cierto que no es un caso general, pero bueno, la puerta se abre siempre de este modo, no sabemos hacia dónde lleguemos, pero la disponibilidad de bienes es lo que está detrás de la eutanasia, la disponibilidad de un bien primordial que es la vida. Entonces, con la dignidad de la persona aparecen los límites para la disponibilidad de bienes. Tanto es así que, por ejemplo, un trabajador no puede coger y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ganar más dinerito a la semana, entonces en vez de trabajar 40 horas, trabajo 70. Lo puede hacer, pero es ilegal e inconstitucional. Es más, esos derechos son irrenunciables. O un señor que diga, mira, ¿sabes qué? Yo tengo 2 riñones, entonces, como puedo disponer de los bienes, pues cedo uno, vendo uno y continúo. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Hacia dónde quiero llegar yo? Que la eutanasia y su discusión ponen de relieve no un progreso, sino realmente un retroceso en el desarrollo de la discusión y la protección de los derechos. Estamos asistiendo a un momento en el que le quitamos las responsabilidades al Estado. Ese Estado, que era al principio, siglo XVI, siglo XVII, un Estado que se dedicaba a proteger a la monarquía y a los amigos de la monarquía, y siglo XVII, XVIII y XIX se constituyó en un Estado limitado y abocado hacia ciertos derechos sociales, pero en el siglo XX es un Estado social, democrático, de derechos. La Constitución ecuatoriana es mucho más radical, un Estado constitucional de derechos y justicia. Entonces, ofrecer una vía para la disponibilidad de los bienes no constituye un avance, constituye precisamente todo lo contrario, un retroceso en la evolución de los derechos, un paradigma que se debería trastocar. Ahora, la cuestión aquí no es explicar esto y decir yo estoy en contra, no, es poner los puntos sobre las íes. Si vamos a discutir, pues entonces discutamos sobre lo que significa la apertura a la legalización de la muerte voluntaria. Porque la eutanasia es eso, la legalización de la muerte voluntaria en determinados supuestos. En Suecia, me parece, no estoy seguro si es 2020 o 2019, apareció un estudio en el que 10.000 personas mayores de 50 años estaban solicitando que se legalice los casos de eutanasia para aquellos que ya habían satisfecho su proyecto de vida. Es decir, yo he cumplido con mis expectativas de vida y por tanto tendría yo capacidad de decidir, de disponer de este bien llamado vida del modo en que a mí me parezca. Entonces, hoy es el derecho a morir, es un derecho a morir. La idea sería, según la pretensión es bastante interesante también. Bueno, hay particularidades aquí de forma, ¿no? Con las que también son discutibles. Es bastante discutible utilizar la competencia de los tribunales constitucionales en los que la discusión es relativamente mínima para poder desarrollar verdaderas legislaciones. La pretensión es una legislación completa, sin discusión, sin debate, sin legitimación, si se quiere incluso, sin legitimación democrática. Entonces, fuera de los reparos de fundamentos y contextuales de lo que está detrás de la protección de la dignidad de la persona, porque si nos desconectamos de por qué y cuáles son las razones por las que aparece la protección de la dignidad de la persona y los derechos humanos, pues entonces, claro, la autonomía debe ser protegida. Pero es que la autonomía trastoca por completo los fundamentos de la protección de la dignidad de la persona, porque cambian por completo el paradigma de la disponibilidad de los bienes. Pero además, y eso es lo que quería, con eso concluyo, la demanda
abre o continúa este camino en el que las cortes constitucionales o los tribunales constitucionales se convierten en legisladores, lo que resulta al menos discutible. Debemos discutirlo. ¿Realmente tienen las cortes esta capacidad para legislar de este modo tan exhaustivo? Establecer la suspensión de un tipo penal, una regulación que es bastante clara en sus contornos. Ya lo hemos visto en otros casos, en el caso del matrimonio igualitario, por ejemplo, en el que incluso la decisión fue controvertida porque fue 5 votos contra 4. Entonces, en mi opinión, hay varios aspectos que deben ser discutidos, de fondo y de forma. Es lamentable, insisto, desde esa perspectiva que no hayamos tenido un poco más de tiempo. Concluyo con una cuestión importante, que es que no, la demanda en su pretensión, claro, esto le tocará a la Corte decidirlo en caso de que falle a favor o en contra. La Corte deberá pronunciarse también respecto de la objeción de conciencia, que puede derivar de una postura exclusivamente médica, o la objeción de conciencia que deriva de una postura médica y de libertad religiosa, que no se contempla aquí en este caso, y que incluso en algún apartado de la demanda se señala que el juramento hipocrático limitaría de modo severo y grave el ejercicio de la autonomía, olvidándonos nuevamente de que el libre desarrollo de la personalidad, que tiene el antecedente más remoto de esto en el Estado moderno, ¿no? El Estado moderno nace con el Pacto de Westfalia. El antecedente más remoto lo encontramos precisamente en este derecho, en la protección de la libertad religiosa, en la objeción de conciencia. Entonces, pienso yo que esta decisión es muy controvertida en sus aspectos de fundamentos y cambiaría el paradigma sin una gran discusión, que es lo propio en este tipo de casos. Me parece interesante lo que está haciendo Portugal. Portugal ha rechazado en varias ocasiones la promulgación, la constitucionalidad de la ley que ha sido promulgada por el Parlamento, y lo dice precisamente en sus razones por lo amplio y lo no determinado de la ley respecto de los requisitos del cumplimiento, de satisfacción del principio de legalidad. Entonces, es interesante también estudiar el caso de Portugal, un país europeo que desde una perspectiva constitucional rechaza ya en varias ocasiones por vía constitucional la ley. Es cierto que no se ha metido en el fondo, también hay que decir eso, no se ha metido en el fondo de la discusión, sino en cómo la forma afecta constitucionalmente las reglas de juego. Muchísimas gracias y esperemos que la Corte, pues, la decisión que adopte sea una decisión para bien de la protección de la dignidad de la persona, y también que sea una decisión que, sin lugar a dudas, sea fundamentada. Bien, muchísimas gracias, doctor Calderón. Antes de considerar algunas de las inquietudes que se han planteado tanto por el chat, y había también otra persona que alzaba la mano, yo también tengo algunas que quisiera ya planteártelas directamente, Pablo, y tal vez en eso te puede ir contestando algunos de los argumentos que se han planteado. La primera consulta que tengo es, en caso de que se acepte la demanda, ¿cuáles escenarios crees que pueden darse? ¿Podría existir la posibilidad, primero, que directamente apruebe o reconozca el derecho a morir como tal, como un derecho constitucional, la Corte, y haga una, no sabemos si breve o extensa regulación de la eutanasia? Digamos que escenario 1, si estamos en la misma sintonía de una facultad legislativa de la Corte que se pide para, de una forma u otra, establecer la constitucionalidad condicionada, ¿podría la Corte establecer tipos penales
para corregir el error de la proporcionalidad. ¿Podría la Corte también decir que se tipifique un homicidio eutanásico propiedad para distinguirlo del tipo de homicidio simple con un caso de un tipo penal privilegiado? ¿O podría la Corte también decir que se tipifique el auxilio por suicidio? Es decir, crear normas o disponer, porque aquí viene la segunda parte, en uno u otro sentido, ya sea que regule probablemente de forma muy básica la eutanasia, va a terminar derivando esto a la Asamblea Nacional, como ya lo hizo en el caso de aborto, estableciendo un plazo para que se pronuncie la Asamblea Nacional con una regulación ya mucho más integral respecto de esta temática. Les quiero dejarte este tipo de consultas para establecer cuál es tu criterio de los posibles escenarios en que, aceptándose la demanda, se pueda pronunciar la Corte Constitucional. Muchas gracias, Fernando. Eh, voy a tratar de ser breve porque creo que ya estamos bastante tiempo. Aclaro nuevamente, yo soy penalista, no soy constitucionalista, así que hago mi mejor esfuerzo por responder estas preguntas. Yo creo que las intervenciones muy respetuosas, muy bien planteadas de Daniel y de Lionel, creo que se reducen en un concepto fundamental, digamos, o sea, es la carta más dura la que nos tiraron, ¿no? Es el tema de la disponibilidad de la vida, ¿no es cierto? Ese es el argumento de fondo, sino el único, creo que se planteó. Y entonces, yo digo, porque empezábamos diciendo, yo también lo dije, el derecho a la vida no es un derecho absoluto, decía yo, ¿no es cierto? Pero sí hay un derecho absoluto en eso que estamos discutiendo, que es el derecho a la dignidad humana, ¿no es cierto? Daniel plantea y dice, una persona no puede aceptar someterse, digamos, a una esclavitud, fines económicos, etcétera. Entonces, la dignidad humana, como derecho que tenemos las personas, ese sí es un derecho absoluto. Y entonces estamos frente a una colisión de derechos. No es que se establece la disponibilidad de la vida como una cuestión general, no es verdad, como el patrimonio, que son derechos disponibles, ¿no es cierto? Pero la vida, en este caso, donde hay una colisión de derechos entre derecho a la vida y derecho a la dignidad humana, tiene que haber una interpretación constitucional conforme. Esa es la discusión jurídica que estamos planteando nosotros. Cuando una persona está sometida, obligada a mantenerse en vida, sufriendo sus tratos crueles, degradantes en contra de su libre desarrollo de la personalidad, etcétera, con todos los argumentos, nosotros decimos, esa es una condición de dignidad. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolvemos esto? Pues prevaleciendo la dignidad de la persona y reconociendo el derecho a una muerte digna, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que por ahí pasa, al menos mi respuesta, creo que tendría que ir por ahí la Corte Constitucional. Bueno, el doctor Zambrano Pasquel nos ayudó, así que no voy a replicar nada, sino agradecerle su intervención. ¿Qué más? Déjame una cosa, sí, del doctor Zambrano Pasquel, yo quisiera dejar lanzando esta idea. Yo creo que hoy por hoy un tribunal podría declarar, ratificar el estado de inocencia en un caso de eutanasia. ¿Cómo? A partir de lo que decía el doctor Zambrano Pasquel, tenemos la doctrina como fuente del derecho, ¿no es cierto?, del Código Orgánico de la Función Judicial, y yo creo que desde el punto de vista de la dogmática penal, ¿no es cierto?, en este grupo de penalistas quizás es más fácil discutirlo. Creo que la muerte digna encontraría una eximente de responsabilidad en la categoría dogmática de la culpabilidad, ¿cierto? En la inexigibilidad de otra conducta. Es decir, ¿cómo podemos reprocharle nosotros a una persona que, digamos, comete este acto, ¿no es cierto?, de muerte por piedad, cuando probablemente muchos de nosotros habríamos actuado de la misma manera. Así que como el fundamento de la inexigibilidad de otra conducta es que es llevado, ¿no es cierto?, en este caso, claro, se entendería que nace de ahí, pero lo llevamos a la antijuridicidad porque lo convertimos ya en un derecho y por lo tanto ya sería una causa de justificación. Digamos, esto para la discusión dogmática penal que podría ser interesante. Respecto a la objeción de conciencia de los médicos, me parece interesante también lo que nos planteó Leonel. Y dice, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Los médicos ya no tendrían la objeción de conciencia? Bueno, la respuesta es sí. En función de ese mismo derecho, de los derechos de libertad, los médicos podrían plantear una objeción de conciencia, siempre y cuando no sea, digamos, un médico de salud pública, o incluso siendo médico de la salud pública, no sea el único que puede brindar, digamos, este derecho, ¿no es cierto? Es decir, podría un médico, desde el sector privado sin duda alguna podría hacerlo, pero desde el sector público habría que la Corte, no sé, quisiera que lo diga, ¿no?,
si es que en ningún caso puede negarlo un médico del sistema público, o siempre y cuando haya otro que lo pueda hacer. Me explico, ¿sí? Por una cuestión de libertad, también tienen ese derecho. Claro, finalmente lo que nos dice Fernando, la pone más complicada porque dice, a ver, espérame un rato. Fernando dice que en caso de que se acepte, si se prevé una breve o extensa regulación. Yo creo que nosotros no nos olvidemos que si bien va a tener consecuencias generales, o creemos que debe tener consecuencias generales esta sentencia, no nos olvidemos que partimos de una demanda particular, ¿no es cierto? Es decir, Paola Roldán está reclamando su derecho a morir y por lo tanto la Corte Constitucional no podría decir, bueno, aceptamos, pero que el desarrollo legislativo, digamos, le corresponde a la Asamblea, ¿no es cierto? Ya pasó esto con el aborto y la Corte Constitucional tuvo que aclarar, no señor, no se puede de ninguna manera, bajo el argumento de que la Asamblea Nacional tiene que desarrollar estos conceptos, no podemos suspender este derecho. Se ha reconocido, dijo la Corte Constitucional en el caso del aborto, se reconoció de inmediato ese derecho, digamos, a abortar en caso de violación, y en este caso tendría que ser lo mismo. Y claro, probablemente le mande a la Asamblea, ¿no es cierto?, a desarrollar quizás la normativa relacionada con qué entidad, ¿no es cierto?, si se crea una organización para que evalúe, ¿no es cierto?, el cumplimiento de los requisitos, etcétera, etcétera. Y finalmente Fernando nos plantea algo bastante complejo, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿la Corte Constitucional puede crear normas penales? Caramba, y ahí sí ya creo que es más complejo, porque un principio de legalidad básico, ¿no es cierto?, establece que la creación de normas de normas penales tiene que ser por parte de la Asamblea Nacional, y lo que se está planteando aquí simplemente es preguntándole a la Corte Constitucional si es que ese tipo penal es constitucional o no, ¿no es cierto? Claro, pero aquí la variante es que la Corte tiene que darnos una interpretación de tal forma que, por eso hacemos una interpretación conforme, una inconstitucionalidad condicionada, de tal forma que la Corte agrega, tal como lo hizo ya en el caso del aborto por violación, agrega un eximente de responsabilidad. Entonces yo creo, Fernando, creo que por un principio republicano, la Corte no podría llegar al punto de dictar otras normas penales. Termino con esto. ¿Por qué no en la Asamblea Nacional? Creo que el mecanismo idóneo habría sido la discusión en la Asamblea Nacional. Esto es verdad. La Asamblea Nacional ya nos ha demostrado que no está a la altura para resolver de una manera oportuna estas circunstancias, estas situaciones. El aborto por violación lo trataron por 2 años y al final lo terminaron rechazando, ¿no es cierto? Entonces, digamos, hay una evidencia clara ahí. Y lo otro tiene que ver con el caso particular. Paola Roldán no tiene la posibilidad de esperar el trámite ordinario de una reforma legal en la Asamblea Nacional y por lo tanto ya no tiene otra alternativa. Y nosotros creemos que la vía idónea es la Corte Constitucional, tanto más que ya lo han hecho en otros casos anteriores. Eso nada más, muchísimas gracias. Okay, Leonel pidió la palabra nuevamente. Rápidamente. Realmente lo que plantea la demanda y la solución hacia donde podría llegar la Corte no es solo a un problema de culpabilidad o de antijuridicidad, sino precisamente a un asunto de atipicidad. Por eso la cuestión que pregunta Fernando es crucial. Todos estos casos realmente constituyen una extralimitación e infracción del principio de legalidad, porque el único legitimado para establecer tipos y penas es el legislador, y si el legislador puede ser duro, pero si el legislador se demora o dice que no puede ser el mecanismo utilizar a la Corte Constitucional para conseguir lo que no nos da la Asamblea. Precisamente ese es el proceso del debate. En los sistemas democráticos y republicanos, la madurez de la discusión de los derechos implica aceptar ese paso. Entonces, a mi juicio, también ese es otro de los riesgos de la demanda, ¿no? Que no es solo el cambio del paradigma. Pablo, cuando hablo de la disponibilidad de los bienes, como argumento, me refiero al espíritu de la dignidad de la persona. La dignidad de la persona tiene como fundamento el que no se dispone de los bienes. Y lo que plantea
aquí la reinterpretación que ustedes plantean, metodológicamente hablando, dogmáticamente hablando, es precisamente esto, cambio de paradigma para que la dignidad de la persona sea reinterpretada de tal modo de que sí es factible, posible, permisible, jurídicamente viable, disponer de ciertos bienes. Entonces, esa es la cuestión. Pero bueno, en todo caso, esperemos a ver qué nos dice la Corte y si llegan o no a resolverlo desde la tipicidad. De acuerdo. Voy a dar lectura a unos cuantos mensajes que se pusieron en el chat. Juan Carlos Montenegro dijo, tengo una duda, ¿por qué se escogió la vía constitucional para tratar este tema? Voy a dar lectura a todos, para que igual tú vayas escogiendo, Pablo, los que crean más importantes para dar contestación. Luis Aldaz dice otra cosa, de darse la eutanasia no se crearía con esto una Suiza de turismo para eutanasia en Ecuador. Lorena Miranda dice, ¿quién puede decidir por sí mismo? ¿Desde qué edad se considera tener capacidad para este tipo de decisión? ¿Padres pueden decidir por sus hijos? Lenín Espín, buenas noches, excelente conversatorio. Tenemos una constitución garantista de derechos y parte de la dignidad humana es vivir y morir en paz. Nuevamente, Lorena Miranda, una persona que sufre de depresión, ¿se considera con capacidad para decidir? Entiendo que en Países Bajos existe esta posibilidad para casos de depresión y extrema ansiedad. Bajo lo que entiendo es la figura de la enfermedad mental severa. Luis Salas hace una cita de la ley de la Federación Médica Ecuatoriana, su artículo 90, en el capítulo de la eutanasia, dice, el médico no está autorizado para abreviar la vida del enfermo, su misión fundamental frente a una enfermedad incurable será aliviarla mediante los recursos terapéuticos del caso. Artículo 91, establecida la muerte cerebral de acuerdo con las normas internacionales vigentes, no se justifican las acciones excepcionales para prolongar las manifestaciones vitales de las estructuras biológicas residuales. Artículo 92, en caso de que los indicadores clínicos e instrumentales revelen situaciones insalvables e incompatibles con la dignidad de las personas humanas, queda el criterio del médico y los familiares suspender los procedimientos extraordinarios. En caso de controversia, se recurrirá a una junta médica. Juan Jiménez escribió un artículo sobre 32 numeral. Esta cita que hace el doctor Sara es interesante porque podría también ser motivo de análisis de la Corte, incluso si considera que alguno de esos artículos podría tener algún tipo de constitucionalidad conexa. Pablo, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, ¿no? Y a todos por la paciencia realmente. Yo valoro el hecho de que estén conectadas tantas personas después de tanto tiempo. Creo que respecto al consentimiento, ¿no es cierto? Nosotros hemos planteado una situación un poco responde a esos temores que existe por parte de mucha gente, ¿no es cierto? Que a dónde va a llegar, ¿no? Se abre una puerta y no sabe a dónde va a llegar. Y por ejemplo, Daniel utilizaba, si bien utilizó el argumento, Daniel Curic, si bien utilizó el argumento fuerte de la disponibilidad de la vida, nos planteó ejemplos, nos hablaba del policía, qué pasa si es que ve una persona que se quiere suicidar, ¿no es cierto? Bueno, yo digo, ¿el policía tiene la obligación jurídica de intervenir? Bueno, por libre desarrollo de la personalidad todos somos libres digamos, de terminar con nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, ahí no hay mayor conflicto. Y lo que hace el policía ahí es por una cuestión de solidaridad, ¿no es cierto? Ahí es cuando entra y le dice, no, por favor, ¿no es cierto? Y entonces evita, ¿no es cierto? Pero no es porque tenga la obligación jurídica, porque se está cometiendo un delito, ¿me explico? ¿No es cierto? No se está cometiendo un delito si alguien quiere suicidarse. Entonces, creo que fueron ejemplos un poco forzados, ¿no es cierto?, para tratar digamos, de presentar este argumento de la disponibilidad. Respecto al consentimiento, nosotros, al menos nosotros en nuestra demanda, hemos sido muy claros que el consentimiento tiene que ser expreso de la persona, ¿no es cierto? No hemos hablado del consentimiento de terceras personas, en el caso de niños, ¿no es cierto? Nosotros no hemos dicho esto. Hemos previsto sí, hemos dicho sí de la posibilidad de que pueda haber un testamento vital, ¿no es cierto? Y este es el caso particular de Paola Roldán. Paola Roldán dice, yo no quiero hacer este procedimiento ya, que la Corte me aprueba, yo no lo quiero hacer ya, yo quiero llegar quiero hacerlo, cuando llegue el momento en el que realmente considere que la vida no tiene, digamos, ninguna razón, soportar los dolores, si es que no voy a poder compartir con mi hijo, hablarle a mi hijo, y ya no tiene sentido la vida. Entonces, hablamos del consentimiento de la propia persona. Eso creo, no sé si haya No, otra sola una cita que más. hacía Juan Jiménez del tema, entiendo la competencia para tipificar delito. Ahora, yo sí te hago una última pregunta. ¿Qué pasa si no hay la voluntad del paciente? ¿Qué pasa si está inconsciente?
y se da el homicidio eutanásico propiedad, más allá de la tipificación, ¿no? Igual sigue siendo un caso singular, distinto al homicidio simple, Yo, con otros elementos subjetivos. Pablo, Fernando, Fernando, eso lo resolvería por vía de la inexigibilidad de otra conducta en la culpabilidad. Si yo fuera tribunal, yo lo resuelvo por esa vía, ¿no es cierto? No con carácter general, sino con un carácter particular para la resolución de una causa concreta. Porque efectivamente, Fernando, sí, pues es un hecho totalmente diferente y la reprochabilidad no puede ser la misma de ninguna manera. Entonces, ahora habría que abrir esta discusión, ¿no es cierto?, de qué pasa con la persona que no puede manifestar su consentimiento, pero digamos, de momento, eso no es lo que estamos planteando nosotros. No, yo sé que no, pero la discusión sobre proporcionalidad del homicidio simple ante este tipo de casos de pacientes que sufren enfermedades incurables y están bajo dolores insufribles, esa es la discusión. Aquí estamos en dos escenarios, con o sin consentimiento. Ambos igual sería desproporcional aplicar el homicidio simple, en ambos casos. De acuerdo. Y la doctrina colombiana se ha inclinado para decir, ok, tienes una regulación ya en la Corte Constitucional, pero si no hay el consentimiento, en que no entraría dentro de la regulación de la sentencia de la Corte, Claro. ahí se aplica el homicidio eutanásico propiedad. Claro, y que acá no lo tenemos. Exacto. Que acá no Por eso tenemos. planteo Claro, la discusión de la posibilidad de que al final de la respuesta final, si es que se acepte o no, puede terminar siendo que la Asamblea se pronuncie con la inclusión del homicidio eutanásico propiedad o con la auxilio suicidio, una u otra forma. De acuerdo, Fernando. Bien, creo que con esto vamos ya cerrando esta charla muy interesante que casi me ha tomado 2 horas y voy a hacer una última cita para cerrar ya este tema. Esta es de Sófocles, Las Traquinias en teatro completo. Dice, Heracles, allí pues, ahora es preciso que lleves mi cuerpo con tus propias manos y con ayuda de los amigos que desees. Corta abundante madera de las encinas más de profundas raíces, abate muchos troncos de olivo silvestre, pon mi cuerpo encima y con una tea de resinoso pino enciende la pira, pero que no haya gemidos ni lágrimas, sin lamento, sin llantos de este hijo, si eres hijo de este padre, realiza todo esto. Le responde el hijo, ay de mí, padre, ¿qué dices? ¿Qué cosas me obligas a hacer? Ay de mí de nuevo, hay cosas que me invitas a hacer, padre, a ser tu asesino, interroga el conmovido joven. No, ciertamente, sino el remediador, el médico uno de mis males, responde el héroe moribundo. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en los próximos diálogos penales. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Podría hacer una pequeña reflexión o para el doctor Encalada algo? Sí, claro, que me parece importante. Bien. Bueno, mi nombre es Lenin Spin. Tengo un problema en la cámara, pero me parece muy importante este conversatorio. He escuchado atentamente al doctor Encalada, a usted, también al doctor Zambrano, que siempre lo sigo como colega abogado, pero sí considero yo una situación muy importante y lo dije, inclusive usted lo habló, mi punto de vista dentro del chat. Nosotros tenemos una constitución que es garantista de derechos. Y partiendo desde ese punto esencial, donde cada quien puede autodeterminarse como ser humano, porque todos nacemos libres y todos podemos tomar decisiones frente a nuestro convivir y a nuestro yo interior y a nuestra determinación como ser humano dentro de la sociedad. El derecho, nuestro derecho, es evolutivo, es cambiante. La necesidad o las acciones que había hace 20 años, con la evolución, son las que actuales tenemos. La justicia, la jurisprudencia colombiana es muy buena. Es una jurisprudencia que ha avanzado mucho en el sentido de ver al ser humano como persona de acuerdo a su identidad. Considero yo que el planteamiento y la demanda que han presentado los colegas abogados frente a la Corte Constitucional sobre el derecho a la vida, a la eutanasia, que esta señora quiere vivir con dignidad o quiere tener una muerte digna, considero yo que tiene que ser así.
porque dentro de ese principio básico, si bien es cierto, nuestro Código Integral Penal tipifica un delito y sanciona esta conducta, porque ningún médico puede tomar una decisión frente a un requerimiento de la señora. Pero está nuestra Corte Constitucional y me parece bien que es un caso que ha generado el debate a nivel nacional y es un caso emblemático. Y qué bien que estas cosas se las tomen. Yo sé que ellos no pueden legislar, porque quien tiene que legislar, a lo mejor son los asambleístas que ya mismo se van a posesionar. Pero ¿qué clase de asambleístas tendremos? Para que tomen y reformen este artículo de nuestro COID, porque esta necesidad o la decisión que va a tomar nuestra Corte Constitucional frente a este hecho, frente a este caso, su generis, va a ser un antes y un después. Y va a generar una evolución del derecho a la vida y a la dignidad humana frente a cómo podemos nosotros determinarnos como seres humanos. Considero que lo que pide la señora es para vivir en paz. Pero ahí está el derecho, la vida, la persona y la sociedad. Eso quería yo hacer hincapié y hablar frente a todos ustedes y a este prestigioso panel. Gracias, colega, por explicarme. El doctor Salas también pidió la palabra. Sí, buenas noches, Fernando. Solamente para terminar, he escuchado a los compañeros abogados, al maestro Alfonso Zambrano Pasquel, quien tengo mucha amistad con Marina Zambrano, casado con Carlos Vera. Yo creo que usted me está escuchando. Soy médico, soy pediatra, soy neonatólogo y más aún, Fernando, y para los compañeros, yo soy cristiano, pastor evangélico. Por tal motivo, la ley de federación médica que tú leíste, Fernando, que corresponde el capítulo 12, la eutanasia, artículos 90, 91 y 92, es claro lo que dice. Yo termino haciendo una reflexión de lo que dijo uno de los maestros. La dignidad humana es un derecho a la vida y nadie puede por encima de eso tratar de decir. No pretendo darles una clase de legislación porque ustedes son los expertos, pero lo que yo he leído, existen 3 tipos de eutanasia: la eutanasia activa o pasiva, que es la que permite administrar las sustancias letales; la eutanasia pasiva o negativa, que algunos le llaman, es por omisión y obtención de retiro de terapias. Y la tercera es la involuntaria, donde la decisión de una persona, el tercero, toma decisiones en contra de eso. Hay 7 países de los que yo conozco. Hay uno solo en Sudamérica, es Colombia, España, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda. Pero hoy, además de esto, se está hablando en algunos países como Estados Unidos, algunos de esos departamentos o estados, sobre algo que me llamó la atención, que se llama suicidio asistido o muerte compasiva. ¿Qué es esto de aquí? Lo que ustedes conocen, lo que es el suicidio asistido, donde el personal médico, paramédico entrega una medicina y la paciente o el paciente ingiere y se muere. A eso se le llama suicidio asistido o suicidio compasivo. Quiero terminar mencionándolo, además de saludarles, en lo que ya ustedes dijeron, la dignidad humana, y creo que lo dijo el maestro Zambrano Pasquel, la dignidad humana es un derecho a la vida. El Código Orgánico Penal no especifica la eutanasia, ni en la Constitución todavía está. Pero por encima de eso, con mucho respeto, los médicos ni los jurisconsultos somos Dios para tomar decisiones en contra de la vida.
Yo creo que los artículos 90 y 91 del capítulo 12 de la Ley de Federación Médica nos puede mucho ayudar en eso. Gracias, Fernando, y gracias a los maestros que he escuchado en esta noche. Muchísimas gracias, doctor Salas. Alfonso, pides la palabra nuevamente. Y para concluir, Fernando, puede ser que sea necesario, si la Corte Constitucional da luz verde, pensar en una regulación de la eutanasia mediante una ley especial, porque pensar que, bueno, puede ser que se haga la reforma en el marco normativo del Código Orgánico Integral Penal y en el tema de la causa de justificación, pero la inculpabilidad yo lo veo más complicado normativamente porque es un constructo que se va haciendo, como decía el maestro Belcher, caso a caso. Pero podría ser en el ámbito que lo hemos conversado en la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas, en el ámbito del Código de Salud, ¿verdad? Puede ser un capítulo para que regule, como está previsto en España, está previsto en Colombia. O sea, podría ser eso. Para concluir, que aquí se comentó el tema de la importancia del testamento vital, porque hay un caso interesantísimo en Estados Unidos, donde la Suprema Corte de Estados Unidos, y para tener idea, quienes estuvieron en la amicus curiae, Ronald Working, John Rawls, como 5 más, pesos pesados de verdad, a favor de, porque el planteamiento era que una joven estaba en total desmalviviento, incapacitada totalmente, la familia pedía que sea desconectada. Además, aquí puede haber una cifra negra de si sigue siendo delito de criminalidad, porque no sabemos cuántos casos en la clandestinidad por razones hasta humanitarias se resuelven. Eso no lo sabemos. En Estados Unidos, la Suprema Corte se le planteó el dilema que permitan la interrupción, ¿verdad?, del ciclo vital desconectándola. ¿Y cómo terminó la Suprema Corte de Estados Unidos? Y esto ya concluyo. Dijo no. ¿Por qué? Porque no hay un testamento vital. Si lo hubiera, y así es el sistema norteamericano, otra pudo ser la historia. Pero aquí no hay. Y la Corte Suprema no le dio paso. Estando filósofos de la categoría Ronald Walker y Ralph como parte de esta artillería peso pesado a favor de que se interrumpa la cesación vital. Eso nada más, y disculpen si volví a tomarla brevemente el naipe, pero son hechos interesantes los que se van dando. Y yo me quedo con la idea de que para que no haya esos sesgos, podría ser mediante una ley que puede ser parte de, no sé, el Código de la Salud, etcétera, o como lo planteó en el tema del aborto, porque no va a legislar, y en eso coincido con lo que hemos opinado, que la Corte Constitucional no tiene capacidad de legislar, es la Asamblea, pero ya sabemos lo que pasó con el tema del aborto. Pero ahí están las cartas ya echadas. Nuevamente, gracias a todos ustedes. De acuerdo, solo para rescatar el tema, en el Código Orgánico de Salud, que fue vetado totalmente por Lenín Moreno, sí había un artículo sobre testamentos vitales, pero no regulaba expresamente la eutanasia. Pues claro, era una parte de la temática, pero no completa. Y yo la verdad veo muy difícil que este tema se trate si no es por una disposición obligatoria de la Corte Constitucional. Para la Asamblea Nacional es un tema demasiado polémico, demasiado complejo, y no lo haría como no lo hubiera hecho en el aborto si no fuera porque era una orden de la Corte Constitucional. Así que realmente la única alternativa que tenía Pablo Roldán, que tiene, es la Corte Constitucional. Veremos cuál es el resultado. La próxima semana en la audiencia, no necesariamente haya una decisión ese mismo día, pero sabemos que va a ser pronto, tomando en cuenta la naturaleza del caso y la priorización que se ha realizado. Pero si al final termina disponiéndose que se realice una regulación, que si se acepta es lo correcto, porque va a haber muchísimos temas que regular en términos de que sea integral la reforma o la normativa que se plantee, debe regresar a la Asamblea. Y la Asamblea, claro, no podrá contradecir el fallo de la Corte, pero deberá ya aterrizar cada una de las temáticas, entre otras las que se ha planteado respecto de objeción de conciencia. Bien, con esto sí cerramos. Muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto en una próxima ocasión. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Fernando y compañeros. Gracias.